Buenos días, queridos estudiantes. El tema de hoy es historia del atletismo. Desde que existíamos en este planeta, el correr, lanzar objetos, saltar y caminar forman parte de nuestra existencia. La historia del atletismo nace cuando comienza la humanidad. Desde que el ser humano corrió o lanzó algo, ya estaba haciendo atletismo. Este origen del atletismo obviamente no tenía que ver con una competencia, sino que era parte para poder sobrevivir. Sin embargo, era atletismo al fin y al cabo. El atletismo comenzó en la prehistoria, donde ya se conocían competencias atléticas en periodos tan antiguos como el Paleolítico. Pero quienes realmente dieron auge al mundo deportivo fueron los griegos, quienes en el último milenio antes de Cristo comenzaron a desarrollar distintas competencias atléticas. Atletismo es considerado el deporte más antiguo de la historia. Está claro que en un comienzo no se hacía por gusto, sino para lograr alimentarse o simplemente salvar la vida. Pero se han encontrado rastros que en el periodo paleolítico existían competencias de corridas, saltos y lanzamientos. La palabra atletismo proviene de la palabra griega atletes. Se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio. Dicha palabra griega está relacionada con el vocablo aletos, que es sinónimo de la palabra esfuerzo. Atleta proviene de la palabra griega atlos, que significa combate, y la palabra en latín atleta, que significa luchador. Un atleta es un luchador que se combate a sí mismo. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. El número de pruebas y los tipos, ya sean individuales o en grupos, ha variado con el paso del tiempo. El número de pruebas del atletismo varía. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados a nivel mundial, ya sea entre aficionados o en competiciones de todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican este éxito. La primera referencia histórica del atletismo se remonta en el año 776 a.C. en Grecia, con una lista de los atletas ganadores de una competencia de los que se consideran los primeros Juegos Olímpicos. La competencia atlética destacada era la llamada Stadium, que era una carrera pedestre de 197,27 metros, equivalente a 200 veces el pie, de Heracles. El ganador se beneficiaba de ropa y de gloria. Poco tiempo después aparecieron las pruebas como el doble stadium o duali, la carrera de medio fondo o hípico y la carrera de fondo o dólico. Todas estas pruebas son múltiplos de la distancia del estadio, que siempre se comenzó por las carreras de velocidad, luego carreras de medio fondo y fondo. El pentatlón, que combina la carrera, el salto, los lanzamientos y la lucha,
es otra disciplina del atletismo, introducida en el programa olímpico antes del final del siglo VIII a.C. Versiones de los Juegos Olímpicos antiguos. Cultura prehispánica americanas también se efectúan competencias atléticas. En la Edad Media, en el siglo XI, registros de los lanzadores de piedra en los países nórdicos a campos traviesa en Inglaterra. Avanzado los años hubo varios intentos de abolidos. El deporte por reyes cristianos o anglicanos, pero el deporte siguió adelante y se logró sobreponer y volver con todo. A fines del siglo XVI se inicia la primera medición en sistemas métricos. Incluso se logró carreras cronometradas, lo que marcó el inicio del atletismo moderno. Versiones de los Juegos Olímpicos antiguos. Durante el siglo XVII aparecieron los primeros corredores profesionales que iban de ciudad en ciudad buscando los locales para derrotarlos y llevarse así el premio en dinero. Eso comenzó a ser normal en toda Europa. En el siglo XIX, el desarrollo del atletismo estaba germinando en todo el mundo, que comenzaron a disputar las primeras carreras con vallas. En 1837 en el Colegio Eton de Inglaterra. En 1850 se creó la primera pista atlética en Inglaterra, donde compitieron por primera vez las universidades de Oxford y la Universidad de Greenwich en una competencia universitaria atlética. En 1860 comenzaron las competencias en San Francisco y Nueva York, una del atletismo norteamericano, luego Bélgica, Alemania, Australia, Francia y otros países aparecen con sus primeras ligas y potencialidades y el despliegue del atletismo competitivo. En 1896, Pierre de Coubertin, los primeros Juegos Olímpicos modernos. Albergaron al atletismo como uno de los deportes estelares, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Primer campeón olímpico de la historia. Fue el atleta estadounidense James Connolly, que ganó la medalla de oro en el salto triple. Un paréntesis en el tema del amateurismo versus profesionalismo. A toda prueba se trató de mantener el atletismo como un deporte amateur. La globalización del atletismo en el siglo XX y los Juegos Olímpicos con los campeonatos mundiales y otras competencias han entregado al mundo grandes atletas. Solo por nombrar algunos, tenemos a José Ower Berlin en el año 1939. Tenemos también a Betty Robinson en Ámsterdam. Juan Carlos Zavala en 1932. Usain Bolt en la actualidad y a Allyson Felix, una de las mujeres sobresalientes. Pruebas oficiales de atletismo que corresponden a un campeonato mundial. Tenemos en las carreras
carreras de velocidad, medio fondo, fondo, vallas y relevo. En las carreras de velocidad tenemos 60, 100, 200 y 400 metros. En medio fondo 800, 1500 y 3000 metros. En fondos 5000, 10000 metros, campo a través, media maratón y maratón. En saltos tenemos 60 metros vallas, 100 metros vallas, 110 metros vallas, 400 metros vallas y 3000 metros vallas. En relevos tenemos 4x100 y 4x400. En las marchas tenemos de 20 y de 50 kilómetros. En los saltos tenemos el de longitud, el triple salto, el de altura y el de pértiga. En los lanzamientos tenemos peso, disco, martillo y jabalina. En las pruebas combinadas tenemos pentatlón, heptatlón y decatlón.